Hola mis amigos, les doy la bienvenida a este nuevo video en el que vamos a ver los enlaces químicos y todo lo relacionado con este acápite. Para ello nosotros debemos de saber que los átomos cuando van uniéndose lo hacen mediante enlaces y esos enlaces se llaman enlaces químicos y para esos enlaces llegan a ceder, llegan a compartir y así los átomos que existen dentro del planeta Tierra se enlazan unos con otros formando un sinnúmero de compuestos químicos, cada uno de ellos con propiedades físicas y químicas diferentes a los átomos que les dieron origen. Por ejemplo, nosotros podemos recordar el carbono es un sólido de color negro, el oxígeno e hidrógeno son gases incoloros e inodoros, pero juntos se pueden obtener combinados compuestos como el azúcar o el alcohol, de la misma manera con el hidrógeno y el oxígeno que ambos son gaseosos y forman un líquido transparente llamado agua. En este sentido, nosotros vamos a hacernos una pregunta para poder resolver este problema de enlaces químicos, que es ¿quiénes participan en la formación del enlace químico? Simple, todos los electrones valencia, y los electrones valencia son los electrones que están en el último nivel de energía. Los electrones valencia son descritos generalmente por su grupo. Si pertenecen al grupo 1 van a tener un electrón en su último nivel de energía. Si pertenecen al grupo 5 van a tener 5 electrones en su último nivel de energía. Aquí vemos el modelo de la estructura de Lewis que nos representa el núcleo y alrededor están todos los electrones en el último nivel de energía, los electrones valencia, que son, como pertenecen al grupo 5, también tienen 5 electrones. Aquí podemos ver algunos ejemplos para el hidrógeno, para el nitrógeno, para el sodio y para el argón. Entonces, cuando nosotros hacemos la estructura de Lewis, vamos a ver que se pueden hacer combinaciones de diferente forma. En ocasiones se puede escribir más de una estructura de Lewis aceptable sin que ninguna de ellas tenga más peso. Y en ese caso se dice que hay este fenómeno de resonancia. Por ejemplo, aquí hay 3 átomos de oxígeno y 1 de carbón. El enlace doble está aquí en la parte superior. Sin embargo, ese enlace doble también puede ir en la parte inferior izquierda o puede ir también en la parte inferior derecha. De esta manera, nosotros explicando que los electrones valencia son de vital importancia para hacer estos enlaces químicos, vamos a ver que juntos van a tratar de adquirir la configuración de un gas noble. En ese caso puede ser el helio, neón, argón, kriptón, xenón o radón. Todos los elementos de la tabla periódica van a tratar de adquirir eso. Claro, hay algunas excepciones que vamos a ir a verlas posteriormente. En este sentido, vamos a ver que para hacer ese afán de llegar a la regla del octeto de los enlaces de los gases nobles, hacen enlaces iónicos, enlaces covalentes. En uno, por ejemplo, uno pierde electrón, el otro gana electrón. En otro, por ejemplo, comparten electrones y también hay otro tipo de enlace que es enlace metálico, pero también hay otras uniones intermoleculares descritas por los enlaces de puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y también atracciones ion-dipolo, dipolo-dipolo. Aquí podemos ver los enlaces, por ejemplo, iónico, covalente, metálico, algunas interacciones, enlaces de puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals para las moléculas descritas y que posteriormente a continuación vamos a ir viéndolas cada una, llegando a la conclusión de que el enlace químico es una fuerza que une átomos, puede también unir iones. Cuando une átomos se da mediante enlaces covalentes, cuando une iones mediante enlaces iónicos. Cuando une en moléculas se da debido a fuerzas de atracción dipolo-dipolo, ion-dipolo, fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno. Cuando hay un enlace covalente se da cuando hay una unión entre no metales que comparten electrones o un enlace iónico que se da por la transferencia de electrones y se da entre metales y no metales. Las moléculas tienen una geometría molecular que también vamos a verlos en esta presentación. Entonces, cuando el flúor quiere adquirir la configuración del gas noble, va a tratar de perder electrones, aquí como el sodio pierde un electrón para adquirir la regla del octeto y tener 8 electrones en su último nivel, y también regalarle un electrón al flúor para que tenga también 8 electrones en su último nivel de energía. O también pueden compartir electrones como lo está haciendo el cloro. Sin embargo, hay algunos que no cumplen con la teoría del octeto, con la teoría de Lewis, y son cuando tienen un número impar de electrones, moléculas como del tipo monóxido de nitrógeno, en las que es importante saber que si el número de electrones de valencia es impar, tiene que haber electrones desapareados. Especies paramagnéticas. El nitrógeno, por ejemplo, tiene 5 electrones en su último nivel de energía y el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Sumado 5 más 6 me da 11.
11 electrones, es un número impar, y vamos a ir viendo, si nosotros hacemos la estructura de Lewis, que el monóxido de nitrógeno no cumple con la regla del octeto. También vamos a ver que hay átomos o moléculas, perdón, como el cloruro de berilio o fluoruro de boro, que tampoco cumplen con la regla del octeto, pues tienen menos de 8 electrones. Frecuentemente estas estructuras de Lewis en las que algunos de estos átomos como el berilio o el boro tienen menos de 8 electrones en su capa de valencia. Cuando hacemos la estructura de Lewis también nosotros vamos a notar que las moléculas como el pentafluoruro de fósforo o hexafluoruro de azufre tampoco llegan a tener la configuración estable del gas noble, pues generalmente suelen ser átomos metálicos situados a partir del tercer periodo enlazados a átomos muy electronegativos. Estas estructuras pueden tener hasta 12 electrones alrededor del átomo central. Entonces tienen más de 8 electrones. Tampoco cumple con la regla del octeto. Pero también hay un ejemplo que es en el caso de que el no metal no esté en el segundo periodo, pues a partir del tercero existe orbitales d y pueden haber más de 4 enlaces. En ese caso tampoco cumple con la regla del octeto. Y también cuando se habla de metales de transición no adquieren la regla del octeto, que es la configuración del gas noble, que son gases estables. Aquí están los metales de transición. Bueno, viendo de esta forma vamos a hacer un concepto muy importante, que es la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo para competir por los electrones con otros átomos a los que está unido. Es decir, cuál de ellos tiene más fuerza o más carácter de adquirir electrones, y según esa electronegatividad va a haber un determinado tipo de enlace que puede ser covalente, puro o no polar. Cuando si hacemos la diferencia en las electronegatividades me da 0, o cuando me da diferente de 0 puede llegar a ser covalente polar o iónico. De esta manera nosotros podemos ver que la electronegatividad nos va a ayudar mucho cuando hagamos los enlaces. Por ejemplo, en el enlace iónico que se hace entre metales y no metales, por ejemplo, los metales pueden ser aquí del grupo 2 y pueden ser del grupo 1, que se mezclan con metales del grupo 6 y metales del grupo 7, formando así compuestos, enlaces iónicos, como el cloruro de sodio, cloruro de calcio. Nosotros podemos ver ahí algunos ejemplos, por ejemplo el cloruro de litio también. Y vamos a ver que las electronegatividades tienen que ser sí o sí mayor a 1.7. En ese caso va a ser un enlace iónico. Cuando el carácter iónico sea más de 50%, también estamos hablando de un enlace iónico. Es en este sentido que la electronegatividad nos va a ayudar a nosotros poder decir si estamos hablando de un enlace iónico o otro tipo de enlace. Entonces los más electropositivos van a ser atraídos por los más electronegativos, como podemos ver aquí en la gráfica. El enlace iónico se da por la transferencia de electrones. El sodio, para adquirir 8 electrones, pierde un electrón y se carga positivamente, mientras que el cloro, para tener 8 electrones en su último nivel de energía, gana un electrón y tiene en total 8 electrones, dando una reacción global del cloruro de sodio, que es una sal común que todos conocemos. Entonces la diferencia de electronegatividades me tiene que dar un valor mayor a 1.7 y el carácter iónico mayor a 50%. En ese sentido vamos a saber que estamos hablando de un enlace iónico. Aquí vamos a demostrar si el fluoruro de sodio es un enlace iónico solamente con los datos de las electronegatividades. Si nosotros vemos en las tablas periódicas hay un dato que es la electronegatividad. La electronegatividad del sodio es 0,9, del flúor es 4. La diferencia de estas electronegatividades me da un valor de 3.1, el cual es mayor a 1.7, por lo cual estamos hablando claramente que se trata de un enlace iónico. Para corroborar este resultado podemos reemplazar en el porcentaje de carácter iónico y vamos a determinar que hay 91% de carácter iónico, por lo que esta unión se da por un enlace iónico. También de la misma manera vamos a ver para el yoduro de potasio, que tiene 0,8 de electronegatividad, el yodo tiene 2.5, la diferencia sale 1.7 y el porcentaje de carácter iónico sale 51%. Vemos que está cerquita de los valores teóricos que nosotros necesitamos. Entonces podemos decir que el yoduro de potasio tiende a ser un enlace iónico. En otras palabras, podríamos decir también que es un enlace iónico directamente. En este ejemplo del óxido de calcio, el oxígeno tiene 3.5, el calcio tiene 1. La diferencia de electronegatividad es 2.5 y el porcentaje de ionización es 79%. Estamos hablando claramente de un enlace iónico. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de enlaces iónicos, por ejemplo el óxido de bario, y vamos a ver que el óxido de bario, cuando pierde electrones, le está cediendo al oxígeno, quien va a cargarse negativamente con 2 electrones, y el bario está perdiendo 2 electrones, por lo que se está cargando positivamente.
también vamos a ver para otro ejemplo que es el cloruro de magnesio, que de la misma manera pierde 2 electrones y el cloro gana, cada átomo de cloro gana 1. En total el cloro gana 2 electrones, cargándose -2 el cloro y el magnesio +2. Hay algo muy importante que tenemos que hacer énfasis aquí, y es que la energía desprendida en la formación del compuesto iónico, que es un compuesto sólido, se da a partir de sus iones en estado gaseoso, y a esa energía se denomina energía de red reticular, y es una energía característica del enlace iónico. Por otra parte, también el enlace covalente podemos especificar que según la electronegatividad va a ser covalente polar. Cuando la electronegatividad sea 0, dándose entre átomos del mismo elemento, como bromo-bromo, hidrógeno-hidrógeno, o metano, dióxido de carbono también. Por otra parte, también hay otros, como el covalente polar, los cuales presentan un momento dipolar μ, y los cuales tienen electronegatividades menores a 1.7, y en donde se cargan parcialmente, positivamente y negativamente cada átomo. Por otra parte, también hay covalente coordinado, en el que uno de los átomos cede los 2 electrones y el otro solo ofrece el espacio para acomodarlos. Ahí vemos algunos ejemplos de algunos compuestos característicos de enlaces covalentes coordinados, y aquí vamos a ver, por ejemplo, al ácido sulfúrico. Vemos aquí cómo el azufre está cediendo electrones, es decir, pero está compartiendo, no está perdiendo, porque el azufre necesita de este 2, +2, 4, +2, 6, +2, 8, necesita de todos estos para cumplir la regla del octeto. Pero el oxígeno aquí tiene un 2, 4, 6 y necesita compartir 2 electrones, pero que le den de otro para tener la regla del octeto. Visto de otra forma, en la estructura de Lewis, vamos a ver aquí cómo el oxígeno llega a tener 8 electrones, pero cuando está compartiendo electrones de un átomo, el cual solamente le cede y este solamente recibe, nada más. De esta manera, el enlace covalente se puede explicar mediante la compartición de pares de electrones, los cuales pueden ser simples, pueden ser dobles, pueden ser triples, según la estructura de Lewis que vayamos a realizar. Cuando hablamos de enlaces covalentes simples, vamos a ver de enlaces sigma, que son por el solapamiento atómico frontal. Pero también podemos ver enlaces covalentes múltiples, que son por solapamientos entre 2 átomos. También hay sigma, hay enlaces pi. Y algunos ejemplos, por ejemplo, vamos a ver en el caso del nitrógeno, que forma un enlace triple. Vamos a ver el amoníaco, que forma un enlace, 3 enlaces covalentes polares sencillos. También el dióxido de carbono, cómo va compartiendo electrones para formar la estructura de Lewis, en donde hay 2 enlaces covalentes polares dobles. Y especificando algo muy importante, que en los enlaces covalentes hay una energía de enlace. Esta energía de enlace es la energía necesaria para romper un mol de un determinado tipo de enlace, y siempre es endotérmica, es decir, siempre es positiva. Y esta energía de enlace es característica del enlace covalente. Recordemos que del enlace iónico la energía se llama energía reticular. Por otra parte, también vamos a ver otro tipo de enlace, que es el enlace metálico, el cual es una red de núcleos cargados positivamente en un mar de electrones y se encuentra en los grupos 1A, 2A y metales de transición. Entonces, el enlace metálico puede ser explicado mediante modelos del mar de electrones o modelo de bandas. Aquí vamos a ver un ejercicio que resume los tipos de enlaces que hemos visto. Nos está dando aquí combinar el cloro con cloro, aquí el hidrógeno con cloro y con hidrógeno, el oxígeno con cloro, hidrógeno y calcio, y así sucesivamente, y determinar si el enlace es covalente con una letra C, si es iónico con una letra I, si es metálico con una letra M, y en qué estado de agregación está, si es sólido S, si es líquido L, y si es gaseoso con G. Bueno, vamos a ver entonces para el caso del cloro con cloro, forma un enlace covalente gaseoso. El hidrógeno con cloro forma un enlace covalente y también es gaseoso. El enlace entre el oxígeno y cloro es covalente y también es gaseoso. Y el enlace entre el calcio y el cloro es iónico y es sólido.
Entre el hidrógeno y el hidrógeno es un enlace covalente gaseoso. Entre el oxígeno e hidrógeno es un enlace covalente y es en estado de agregación líquido. Entre el oxígeno y oxígeno es un enlace covalente gaseoso. Y entre el calcio y oxígeno es un enlace iónico y es sólido. Finalmente, entre el calcio y calcio me da un enlace metálico sólido. Aquí podemos ver algo muy importante, que es cuando se da un enlace covalente, el estado de agregación va a ser gaseoso o líquido cuando se da un estado de agregación para el caso de un enlace covalente. Mientras que cuando se habla de un enlace iónico, se habla de un estado de agregación sólido. Se habla de un estado de agregación sólido. Y siempre cuando hablamos de un enlace metálico, el estado va a estar en estado sólido. De esta manera habríamos visto un resumen de las uniones interatómicas que existen entre los átomos, pero también habíamos dicho que hay enlaces intermoleculares. Son descritas por diferentes fuerzas de Van der Waals, por ejemplo, o enlaces puentes de hidrógeno, o también por una atracción dipolar. En el caso de puentes de hidrógeno, cuando el hidrógeno se haya unido a elementos más electronegativos como el flúor, oxígeno o nitrógeno, es cuando se da el enlace puente de hidrógeno. Este enlace da como resultado asociaciones moleculares como el hielo, por ejemplo, que esta es una estructura del hielo. Por otra parte, también hablamos de otro tipo de enlace intermolecular, que son las fuerzas de Van der Waals, que se presentan en las moléculas que no presentan momento dipolar, como el hidrógeno gaseoso, cloro gaseoso, flúor gaseoso, metano, etano, compuestos del carbono. También hay fuerzas que permiten que las moléculas se asocien entre sí mediante una atracción dipolar. El enlace covalente forma dipolos, cuyo significado es el producto de la diferencia de cargas entre los átomos por la distancia entre los centros de atracción. Y puede ser una atracción dipolo-dipolo o ion-dipolo. Y finalmente vamos a ver cómo la geometría molecular es característica en las moléculas. Cuando hablamos de la geometría de una molécula nos estamos refiriendo a su forma, la misma que es definida por los ángulos de enlace y por las distancias interatómicas o longitudes de enlace. Por ejemplo, vamos a ver para el caso del fluoruro de berilio. En el caso del fluoruro de berilio nosotros vemos ahí su estructura de Lewis, en la que está aquí el fluoruro de berilio, en donde el berilio, el átomo central es el berilio y comparte dos electrones. Comparte dos electrones. ¿Y cuántos electrones libres tiene el berilio? ¿Cuántos pares de electrones? 0. 2 más 0, 2. Cuando es 2 es lineal y de 180 grados. Cuando, por ejemplo, hablamos de hidruro de boro, vemos que el boro tiene 3 enlaces simples. ¿Y cuántos electrones están libres? Ninguno. Entonces tiene 3 enlaces simples. ¿Y cuántos libres? 0. 3 más 0 me da 3 y estamos hablando de una forma trigonal planar, triangular y de 120 grados, Cuando hablamos del metano, vemos que el carbono tiene un par, 2 pares, 3 pares, 4 pares de electrones que están compartidos. ¿Y cuántos pares de electrones están libres? 0. 4 más 0, 4. Y eso, estamos hablando de una geometría tetraédrica, 109.5 grados. Cuando hablamos del amoníaco, vemos que hay un par de electrones, 2 pares de electrones y 3 pares de electrones. Hay 3 pares de electrones enlazados y hay un par de electrones libres. Hay un par de electrones libres. Cuando hablamos de 3 más 1, 4, en este caso hablamos de una pirámide trigonal de 107 grados. Finalmente, cuando vamos a hablar de un angular, estamos hablando de, por ejemplo, aquí el oxígeno es el átomo central. Tiene 2 electrones, 2 pares de electrones enlazados y un par y aquí otro par de electrones libres, 2 pares de electrones libres, 2 más 2, 4 y entonces nos da una geometría molecular angular de 104.5 grados. Algo muy importante que quiero especificar es que cuando se trata de lineal estamos hablando de sp, hibridación sp. Cuando hablamos de planar trigonal de 120 grados, estamos hablando SP2. SP2 es su tipo de hibridación. Cuando hablamos de tetraédrica, estamos hablando de un tipo de hibridación SP3.
De la misma manera, cuando es pirámide trigonal de 107 grados, estamos hablando de también sp3. Lo mismo es también sp3. Y cuando estamos hablando de una molécula de agua que tiene una geometría angular de 104 grados, también estamos hablando de sp3. Estos son los tipos de hibridación que presentan las moléculas respectivamente. sp porque aquí tiene un electrón y aquí tiene un electrón y en total tiene 2 electrones. sp2 tipo de hibridación porque tiene aquí un electrón más 2 electrones, total 3 electrones. sp3 porque tiene un electrón más 3 electrones, 4 electrones. Y sp3 de la misma manera, 4 electrones, 4 electrones. De esta manera habríamos terminado la presentación. Espero haberles ayudado, que les esté yendo muy bien. Hasta un próximo video. Bendiciones.